Las fuerzas especiales ucranianas entran en Crimea y destruyen el aeródromo en Kerch. Fueron destruidos 2 aviones. Se avistaron drones rusos sobre Dinamarca, Noruega y Suiza. Putin se prepara para un ataque nuclear. Se ha revelado el objetivo. La policía detuvo a Emmanuel Macron en Nueva York. En Varsovia atacaron a una anciana ucraniana por hablar ucraniano. Todo terminó en un derramamiento de sangre. Las purgas en el ejército ruso han costado la cabeza a altos generales. En el Kremlin declararon que la guerra con Ucrania ha llegado a un punto muerto. ¿De verdad están listos para la paz? Hola, me llamo Julia Kokan y ahora mismo lo más importante. Pero primero, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos más en el vasto mundo de YouTube. Y comenzamos desde el frente. Rusia está difundiendo información de que ha capturado la aldea de Kalinovsk en la región de Dnipropetrovsk. Pero esta información, según las Fuerzas Unidas de Dnipro, no corresponde a la realidad. De 2 a 5 militares penetran en las afueras de las aldeas más cercanas a la línea de combate, despliegan una tela tricolor, lo graban en video, que inmediatamente publican los recursos propagandísticos y el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informa de otra victoria. Grupos similares son eliminados muy rápidamente por ataques de drones, artillería o mediante operaciones de limpieza por unidades de asalto. Y las localidades supuestamente liberadas por los ocupantes permanecen bajo control ucraniano. Sin embargo, según datos de Deep State, el enemigo está logrando avances en el este de las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporilla, y ha ocupado casi 9 kilómetros cuadrados en un solo día. Pero no se habla de la ocupación de localidades. El enemigo avanzó cerca de Stepov, Beresove, Novoivanivka y Vivanivka. Al mismo tiempo, las fuerzas especiales de la GUR están actuando activamente contra el enemigo en las direcciones de Zaporilla y Limán. Bajo el ataque de los exploradores se encuentran equipos militares rusos y sistemas de defensa aérea, líneas logísticas y refugios. Otros militares también hablan de los éxitos de la GUR. Un militar con el indicativo Alex escribe que los miembros de la GUR realmente se han desatado en Crimea. Con el desarrollo y la ampliación de este tipo de unidades, fuerzas, medios y tecnologías que se utilizan para atacar equipos militares en la península, se puede crear una especie de zona de muerte en las áreas costeras de Crimea, donde hay muchas bases aéreas y puntos de guerra electrónica, guerra radioelectrónica y radares. Y esta es una muy buena noticia en el contexto de la información del director del Centro para el Estudio de la Ocupación, Petro Andriushchenko, sobre que los ocupantes han vuelto a utilizar el puente de Crimea para trasladar equipo militar. Alex también escribe sobre la región de Sumy. Según él, ahora está claro que los rusos definitivamente no tienen planes de ofensiva allí y por eso les resulta muy difícil en este momento. Los infantes de marina, que no fueron trasladados al Donbass, están siendo eliminados con bastante éxito bajo los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El enemigo está completamente desorganizado en esa dirección. Es muy evidente que no había un plan de acción como tal en la región de Sumy, por eso no saben qué hacer. Se mantienen prácticamente solo gracias a la gran cantidad de carne de cañón que se ha metido en todos los rincones. Y en principio, no les importan esos territorios, porque tienen una reserva detrás, hasta la frontera. Y sobre el Donbass, nuestros militares no solo continúan conteniendo al enemigo en Pokrovsk, sino que también atormentan a los rusos en su retaguardia profunda. Los militares del grupo PV Iván Franco realizaron una incursión a más de 55 kilómetros en la retaguardia enemiga. Nuestros militares lograron alcanzar un transporte militar en la carretera Donetsk-Gorlovka, en la zona del cruce de Yasinovataya-Andreevka. Y para terminar, llegaron noticias desde Zaporiebrik. Según informa el canal de televisión ruso Dozd, el senador y ex jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, declaró que el frente está en un punto muerto. Según él, los ejércitos de Ucrania y Rusia están ahora equipados y motivados de manera similar y utilizan activamente drones. Precisamente esto es lo que lleva la situación en el frente a un punto muerto. En su mayoría, la guerra se desarrolla a nivel táctico. Se trata de un grupo de asalto de 3 a 5 personas, hombres de edad similar a la nuestra.
por la estepa, que está completamente minada, donde los drones zumban desde todos lados, cargados con chalecos antibalas, fusiles automáticos, municiones, escopetas para defenderse de los drones y además equipos de guerra electrónica. Con todo eso encima, es imposible siquiera levantarse de la silla, mucho menos avanzar a algún lado. Y si aparece cualquier tipo de equipo militar en un radio de 20 kilómetros, más cerca de la línea de contacto, será destruido, tanto por nosotros a ellos como por ellos a nosotros. Eso es todo. Ahí está el callejón sin salida. Eso es lo que representa el problema de la guerra de posiciones. Las fuerzas están igualadas en equipamiento, preparación y motivación. Rogozin añadió que en la región de Jersón a esto se suma también el Dnieper, y ambos bandos destruyen al enemigo en cuanto se acerca a la orilla. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso les pido que apoyen a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y si no tienen esa posibilidad, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que nos están viendo. Como dicen por ahí, Moscow never sleep. Pues bien, esta noche sí que fue así, porque unos buenos drones ya desde la tarde armaron movimiento allí. Ya es el cuarto. Allí tengo esas tuberías. Y detrás de ellas está el centro comercial, justo allí. Allí, en resumen, algo está hot. Y ahora mismo hay 1 millón de autos pasando por ahí. Parece que ya está el comité de investigación allí. Sí. Bueno, en fin, ahora vamos a ver qué pasa allí. Ya ni se puede contar cuántos drones atacaron la capital de Rusia y sus alrededores. Pero en el Kremlin dicen que derribaron todos y que todo está bajo control. Bueno, más bien bajo la alfombra con la que cubrieron los aeropuertos debido al ataque de los drones. Y además de los drones, a los habitantes de los pantanos moscovitas también los asustó un avión de carga ruso que voló justo sobre las casas. Los ocupantes de Crimea también pasaron una noche sin dormir. Allí, según la información de los medios locales, buenos drones atacaron los aeródromos militares de Kacha y Belbek. Pero eso no es todo. El Estado Mayor informó sobre la destrucción de 2 aviones rusos en el aeródromo de Kacha, en la Crimea ocupada, así como sobre ataques. En cuanto a los objetos de refinación de petróleo en las regiones de Briansk y Samara en Rusia, se informa que en la región de Briansk resultó dañada la estación de despacho del oleoducto principal Caballo de Acero y en la estación Samara de Samara, donde se mezcla el petróleo de diferentes yacimientos para formar el crudo de exportación Urals. Se han registrado incendios y se está precisando la magnitud de los daños. Bueno, mientras tanto estamos esperando detalles y, por supuesto, una repetición. No quiero asustar a nadie, pero las predicciones se están cumpliendo. Después de la revisión de los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN en Polonia, el Kremlin claramente apunta a otros países. Y no estamos hablando de los países bálticos, sino de los países escandinavos. Se han detectado drones desconocidos en Suecia, Noruega y Dinamarca. Debido a la aparición de 4 grandes drones, el aeropuerto de Copenhague, en Dinamarca, fue cerrado. Y en el territorio militar de Akershus, en Oslo, sonó la alarma. El aeropuerto en Noruega también fue cerrado. No se sabe con certeza qué fue eso, pero los drones desaparecieron por sí solos. La policía de Dinamarca dice que los drones eran operados por un operador experimentado. Los analistas del portal Defense Express, por su parte, escriben que Rusia podría atacar todas las capitales europeas, especialmente si despliega lanzadores en Bielorrusia. En caso de que el alcance de vuelo de los Shahed rusos llegue a 2.500 kilómetros, casi toda Europa estaría dentro de la zona de impacto, incluida la mitad del territorio de España y Madrid. Es decir, todas las capitales europeas estarían en la zona de impacto, excepto Lisboa, en Portugal. Por supuesto, estas son las distancias máximas de vuelo, y la Federación Rusa lanza los drones siguiendo rutas complejas para evitar los sistemas de defensa aérea ucranianos. Pero el hecho es que la defensa contra el ataque ruso con geranios de espuma de poliestireno en Polonia puso de manifiesto las deficiencias en la provisión de defensa antiaérea, incluso en el flanco oriental de la OTAN.
Y en Rusia bien pueden contar con que, tras superar el primer y único escalón de defensa antiaérea en la frontera, los Shahed podrán avanzar con bastante tranquilidad. Pero además de la amenaza de los drones, para los europeos existe otra amenaza, la nuclear. El medio The Telegraph escribe que Putin se está preparando para un ataque nuclear y dicen que ya se trata de eso. No de presión psicológica, sino de una amenaza real. Él quiere una guerra nuclear. Sin embargo, el líder ruso y el Estado Mayor consideran las armas nucleares como un medio de combate y no solo como un arma psicológica. Bueno, puede ser así, pero ha habido tantas atrocidades que no alcanzan los dedos para contarlas. Pero aún así, ¿cómo creen ustedes se atreverá Putin a apretar el botón rojo? Leyendo comentarios de episodios, veo que muchos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Escriban también bajo este episodio, por favor, desde qué país o nación nos ven y si en su país apoyan nuestra importante lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto. Y nosotros por ahora continuamos. A continuación viene lo más interesante. Estonia dispuesta a alojar cazas británicos F-35A con capacidad nuclear, informa The Telegraph. Capaz de portar armas nucleares. Así lo informa The Telegraph. La ministra de Defensa del país, Hanno Pevkur, declaró que la puerta para los aliados siempre está abierta. Al mismo tiempo, los expertos británicos consideran que el despliegue de los F-35A en Estonia parecería más una provocación que un medio de disuasión. Porque en caso de un ataque repentino de Rusia, estos aviones estarían bajo un riesgo especial. Por su parte, el Reino Unido declaró estar dispuesto a derribar aviones rusos si violan el espacio aéreo de los países de la OTAN. Así lo declaró la ministra de Asuntos Exteriores del país, Yvette Cooper. Si tenemos que enfrentarnos a aviones que se encuentren en el espacio aéreo de la OTAN sin permiso, lo haremos. Es un intento deliberado de socavar la integridad territorial de los estados soberanos y la seguridad de Europa. Están abriendo la puerta a un enfrentamiento armado directo entre la OTAN y Rusia. Anteriormente, declaraciones similares sobre la disposición a derribar aviones rusos en caso de que violen el espacio aéreo de los países de la OTAN fueron hechas por Polonia y Suecia. Pero decirlo es una cosa y derribar aviones es algo completamente diferente. Bueno, veremos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que declaraciones como estas detendrán a la propia Rusia? Escriban sus opiniones en los comentarios. Esto podría haber sido una historia típica de ataques de polacos contra ucranianos en Polonia. Pero no esta vez, porque una polaca defendió a la abuela ucraniana. En un autobús en Varsovia, un hombre desconocido comenzó a agredir verbalmente a una anciana ucraniana después de oírla hablar ucraniano. También hubo demandas de regresar a su país y, por supuesto, menciones a Boeni y Bandera. La activista polaca Zinovia, miembro del Comité para la Protección de los Derechos de los Inquilinos, defendió a la mujer ucraniana. Segador. Ella le hizo un comentario al hombre inadecuado, después de lo cual el hombre lo golpeó en la cabeza con una segadora. Y la golpeó tan fuerte que empezó a sangrar por su nariz. Los hombres lograron salir del autobús, pero nadie en el autobús los ayudó. En un principio, la activista no tenía pensado contactar a la policía, pero cuando el vídeo apareció en línea, las fuerzas del orden se pusieron en contacto con ella. El caso está siendo investigado y el agresor está siendo buscado. Y el siguiente video literalmente hizo estallar la red. Solo escuchen. La policía de Nueva York bloqueó la caravana del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para despejar el camino a la caravana del presidente estadounidense, Donald Trump. Así lo informa BFM TV. Los policías detuvieron a Macron en Nueva York justo en el momento en que las calles estaban cerradas para el paso de la caravana de Trump. En las imágenes se puede ver cómo Macron sale del coche y llama personalmente al líder estadounidense para resolver la situación. ¿Adivina qué? Estoy esperando en el atasco porque todo es para ellos, para ti. Lo más curioso es que eso no ayudó en absoluto, y Emmanuel Macron tuvo que llegar a pie hasta la embajada de Francia. Así es América. Kenia está investigando la venta de sus ciudadanos como esclavos para la guerra de Rusia contra Ucrania. Así lo informa el Centro de Lucha contra la Desinformación. Se informa que en Kenia estalló un escándalo después de que se supiera que un deportista keniano fue capturado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Lo engañaron para que firmara un contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia.
El gobierno del país ya ha iniciado una investigación oficial sobre la posible venta de sus ciudadanos como esclavos para el ejército ruso. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia, podría tratarse de varios ciudadanos de ese país que han sido capturados. Fueron trasladados a Rusia mediante esquemas fraudulentos y enviados al frente. Este no es el primer caso en que la Federación Rusa utiliza africanos para sus fines militares. Anteriormente se supo sobre el reclutamiento masivo de mujeres de Sudáfrica para trabajar en la zona económica especial de Alabuga. En realidad, las obligaban a trabajar en la producción de drones militares con los que Rusia ataca ciudades ucranianas. Bueno, es un juego doble tradicional al estilo ruso. Por un lado, el Kremlin declara constantemente su amistad con los países africanos. Pero en realidad los rusos utilizan a los africanos como carne de cañón. En la guerra contra Ucrania, y aquí no hay ningún olor a amistad. ¿Estás de acuerdo? Dale me gusta. Las autoridades, los ejércitos y los ciudadanos comunes de Europa se preparan para un ataque ruso. Veamos cómo sucede esto. Europa se está preparando activamente para una guerra con Rusia. La mayoría de los líderes de los países de la UE están convencidos de que la magnitud del conflicto actual inevitablemente se extenderá más allá de Ucrania. Porque Putin ni siquiera piensa detenerse después de Kiev. Él quiere tomar Varsovia, Vilna, Berlín y París. Y luego París, Berlín y en las ruinas de Washington escribiremos nuestros modestos nombres. Es decir, ese es más o menos el ánimo. Y en Occidente ya no consideran vacías las declaraciones similares del Kremlin sobre una posible invasión a Europa. Los países de la UE se están preparando activamente tanto para una invasión potencial como para una bastante concreta. Moscú se ve a sí misma en estado de guerra con Occidente en general, lo que también incluye a la OTAN. Rusia considerará la debilidad como una invitación para ir aún más lejos y poner a prueba la cohesión y la determinación de la OTAN para defender cada centímetro de su territorio. Los primeros en demostrar su determinación de resistir a los ocupantes del Kremlin, no solo con palabras sino con hechos, fueron los países bálticos. Lituania, Letonia y Estonia se están preparando activamente para una posible invasión, poniendo a las unidades militares en estado de alerta y reforzando las líneas defensivas a lo largo de la frontera con Rusia en todas partes. Todos los países de la OTAN que limitan con Rusia o Bielorrusia llegan a la conclusión de que, para contener un posible avance, se necesitan medios que hasta hace poco se consideraban inaceptables. A lo largo de toda la frontera con la Federación Rusa aparecen erizos antitanque, fosos, filas de alambre de púas y los llamados dientes de dragón. Parece que llega hasta lo absurdo, pero solo así se puede hacer frente al ejército de Putin. También surgen métodos de defensa más inusuales. En Lituania, en su momento, se drenó un pantano en la frontera con Bielorrusia. Y ahora dicen que hay que volver a inundar el pantano para que los tanques rusos no puedan pasar. Y en general, tienen razón. Mientras tanto, Francia se prepara no para defenderse, sino para recibir heridos. Muchísimos heridos. El gobierno oficial de París inspecciona urgentemente los hospitales para ver si pueden alojar a militares. Las autoridades francesas consideran que el ataque del Kremlin contra la Alianza del Atlántico Norte ocurrirá en solo 6 meses. Las autoridades francesas han ordenado a los centros médicos de todo el país que estén preparados para operaciones militares a gran escala en marzo de 2026. Así lo informa, y con tal precisión, el periódico francés Le Figaro. Según los periodistas, en París prevén un escenario en el que el país debe convertirse en una retaguardia capaz de recibir a un gran número de soldados heridos de Francia, e incluso de otros países europeos, se están preparando para la posible recepción de hasta 50.000 personas. Solo de militares en un periodo de 6 meses, es decir, de 100 a 250 personas diariamente. Paralelamente, las autoridades francesas también están preparando activamente a su fuerza aérea para una posible invasión. Al igual que la mayoría de los países europeos, están reclutando y entrenando de manera urgente a más y más voluntarios. La sociedad francesa toma muy en serio y, por así decirlo, de manera responsable las amenazas del futuro. Desde el punto de vista de las estadísticas de los jóvenes, por ejemplo, se realizan muchas encuestas según diferentes estimaciones, pero la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, pero la mitad, más de la mitad de los jóvenes ya se están inscribiendo, están dispuestos a realizar el servicio militar, incluso se inscriben como voluntarios para este servicio militar.
Pero en Alemania no se observan filas de personas deseando ingresar a la Bundeswehr. Las autoridades locales admiten que ya están experimentando una escasez de personal. Necesitamos aproximadamente entre 50 y 60 mil soldados más de los que tenemos hoy en las Fuerzas Armadas permanentes. Naturalmente surge la pregunta, ¿será suficiente? Solo puedo repetirlo, el servicio militar obligatorio no nos conviene ahora mientras no tengamos las capacidades necesarias. Se trata de los cuarteles y de la formación de los soldados. En este contexto, la preocupación también está creciendo entre la población en Europa. Mientras los estonios esperan con horror nuevas provocaciones en el aire por parte de los MiG rusos, los polacos, en cuyo territorio ya han entrado repetidamente drones y Shaheds de Putin, huyen apresuradamente del país. Cada vez más de ellos buscan vivienda en el extranjero. Si creemos a las agencias occidentales, los residentes de Gdansk, Varsovia y Cracovia están trasladando activamente sus propiedades, en particular a Portugal y España. En el último mes, la cantidad de solicitudes de vivienda por parte de polacos en el extranjero ha aumentado. Al menos se ha triplicado. Solo el 30% de los encuestados respondió que querría abandonar Polonia en caso de un ataque. El 70% está dispuesto a quedarse. Pero ¿cuál será realmente la cifra real? Por supuesto, lo veremos solo cuando comience una invasión o empiecen los bombardeos. El hecho de que los polacos llevan tiempo comprando apartamentos en España, lejos de un posible ataque a su país, ya es un hecho de dominio público. Mientras tanto, las autoridades polacas están invirtiendo activamente en sus propios refugios antiaéreos. Su modernización y acondicionamiento es casi una prioridad para muchas ciudades polacas. Los organismos de seguridad del país ordenaron inspeccionar casi 4.000 edificios para determinar su idoneidad como refugios. Además, el gobierno de la República asignó 5.000 millones de zlotys. En cambio, los alemanes, en caso de un ataque por parte de Rusia, no solo no planean huir a ningún lado, ni siquiera se apresuran a ir a los refugios municipales. En Alemania, la demanda de construcción de búnkeres privados se ha disparado. Y todo por el mismo miedo a un ataque de Rusia contra los países de la OTAN. Así, en enero de 2025, la cantidad de solicitudes para el diseño y construcción de búnkeres en Alemania aumentó a la mitad, según informa el medio Bild. Especialmente, los alemanes enviaron muchas solicitudes para búnkeres personales después de las últimas provocaciones de Putin. Y hoy en día, los búnkeres privados de tamaño medio, de unos 30 metros cuadrados, son los más populares entre los ciudadanos de la UE. El coste de cada uno es de aproximadamente 30 a 50.000 euros. Más de 130 trenes de carga procedentes de China se han quedado atascados en Bielorrusia. Se trata de mercancías valoradas en miles de millones de euros. Por esta ruta llega a la UE aproximadamente el 3,7% de las exportaciones chinas. Pero vayamos por partes. Según informan los medios chinos, los trenes seguían la ruta China-Europa y quedaron varados en Brest. Esto ocurrió después de que Polonia cerrara la frontera con Bielorrusia. Todos nuestros colegas que trabajan en la ruta China-Europa tienen trenes de carga que partieron después del 12 de septiembre. Algunos ya han llegado a Brest y están esperando el despacho de aduana, mientras que otros aún están en camino. Las empresas ya están buscando rutas alternativas, por ejemplo, a través de San Petersburgo con posterior envío marítimo o por la ruta sur a través de Kazajistán, el Cáucaso y Turquía. Mientras tanto, el autoproclamado líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se justifica ante el miembro del Politburó del PSC, Lisi, y declara que el problema no está en Bielorrusia. Y lo más interesante, el cierre de la frontera polaco-bielorrusa ha afectado no solo a China y Europa, sino que también ha repercutido en Rusia. Según los especialistas en logística, hasta el 90% de los envíos ferroviarios de China a la UE a través de Bielorrusia y Polonia se han detenido. Parte de las cargas se están redirigiendo a través de Lituania o Zabaikalsk. Pero esta es solo una solución temporal. Y mientras las empresas pensaban y buscaban rutas alternativas, Polonia tomó la decisión de abrir la frontera con Bielorrusia. Y de esto informó personalmente el primer ministro del país, Donald Tusk. Ucrania reanuda la exportación de sus armas. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué tan justificada es esta decisión y no perjudicará la defensa del país? Veamos más a fondo.
Ucrania abre oficialmente la exportación controlada de su propio armamento, pero no lo hace con fines comerciales. Según el presidente Volodymyr Zelensky, se trata de una herramienta que permitirá financiar el crecimiento de la propia industria de defensa y fortalecer el frente. Gracias a esta exportación controlada, aumentaremos la producción de drones para el frente y tendremos recursos económicos. Se trata de ciertos tipos de armas y son armas modernas. Podemos producirlas en volúmenes mucho mayores de los que podemos financiar por nosotros mismos. Y ciertos tipos de armas ya los tenemos en volúmenes mucho mayores de los que realmente necesitamos hoy en Ucrania. ¿Por qué está ocurriendo esto ahora? Después de 3 años y medio de guerra intensa, el ecosistema militar industrial ucraniano ha pasado por una rigurosa prueba práctica. Los desarrollos probados en combate real han demostrado su eficacia. El enfoque principal está en los sistemas no tripulados, pero no solo en ellos, Vemos, por ejemplo, cómo se está ampliando ahora la producción, por ejemplo, de la artillería autopropulsada ucraniana Bogdana y de otros modelos y ejemplares interesantes. Y esto es precisamente lo que demuestra que actualmente la producción ucraniana es realmente sumamente interesante y muy atractiva en el mercado mundial de armamento. Un mercado global de gran importancia. Hoy en día, muchas empresas operan en condiciones de financiación crónica insuficiente. Podrían producir mucho más, pero no tienen suficiente dinero ni pedidos. Y la carga adicional necesaria para el complejo militar industrial ucraniano se estima en unos $15.000 millones. Solo para la producción de drones faltan alrededor de $6.000 millones. La exportación controlada permitirá atraer fondos para la modernización y expansión de las líneas de producción, manteniendo al mismo tiempo la prioridad para el frente. Si una unidad de armamento para Ucrania cuesta $10, se vende solo en el mercado ucraniano y el fabricante está limitado únicamente al mercado ucraniano. Cuando se vende al extranjero por unos $15 a $20, teniendo en cuenta los ingresos y todos los gastos adicionales, para Ucrania, esa unidad de armamento puede costar $9 u $8. El efecto económico es evidente. Los fabricantes obtienen ingresos y el ejército ucraniano recibe armamento moderno a un precio inferior al costo de producción. Además, si se garantiza a los fabricantes ucranianos el acceso al mercado exterior, el volumen de producción de drones y otros armamentos podría aumentar de los actuales 1.500 millones a 4.000 millones de dólares. No se trata solo de cifras, es una oportunidad real para poner en marcha las fábricas, crear miles de puestos de trabajo y convertir el complejo industrial de defensa en uno de los motores de la economía. Pero esto es solo una cara de la moneda. También es importante el efecto estratégico. Un comprador extranjero, al establecer la logística y el servicio para los modelos ucranianos, en el futuro se vuelve dependiente de los repuestos, el mantenimiento y la formación, creando así un mercado a largo plazo y un vínculo político con Ucrania. Además, la exportación de sistemas probados en combate hace que las tecnologías ucranianas sean reconocidas en el escenario mundial y atrae inversiones en investigación y desarrollo. Cualquier iniciativa conlleva riesgos y es precisamente por eso que Ucrania eligió un modelo de exportación controlada que combina el beneficio económico con la garantía de que el frente permanecerá completamente abastecido. Se trata, ante todo, de elegir áreas específicas y bien definidas en las que podemos vender nuestros productos y de aquello que ahora tenemos en gran abundancia. Por ejemplo, se trata de drones acuáticos que actualmente también despiertan un gran interés en el mundo y no solo, por supuesto, y de una serie de otras áreas, pero también está el hecho de que simplemente vamos a generar ingresos. De este modo, obtendremos financiación adicional para nuestras propias fuerzas de defensa. Así, la exportación controlada de armas se convierte simultáneamente en una herramienta económica y estratégica. Fortalece la industria de defensa ucraniana, provee al frente con los recursos necesarios y abre nuevas oportunidades de cooperación con los aliados. No se trata solo de un negocio, es una forma de convertir los propios desarrollos y experiencia en un recurso internacional que apoya la defensa del país y refuerza la influencia estratégica de Ucrania en la escena mundial. En Rusia, destituyeron al polémico general que se quedó dormido durante la ruptura en Vysokursk, El coronel general Alexander Lapin ha sido destituido del servicio militar.
Anteriormente, bajo el mando de Lapin, se detectó una brecha en la defensa de la región que fue aprovechada por las fuerzas ucranianas. Todos los detalles a continuación. El general fracasado de Putin vuelve a estar en el centro de la atención. Solo hacia adelante y solo hacia la victoria. Alexander Lapin, famoso por sus sonados fracasos militares, fue destituido del servicio militar. Sargentos, oficiales, mis valientes camaradas de armas, hoy rendimos un sincero homenaje a los mejores y más distinguidos hijos de nuestra amada patria, la Gran Rusia. Creo en ustedes, creo en que juntos cumpliremos con éxito todas las tareas asignadas. Al parecer, la fe no le ayudó a Lapin. Los rumores sobre su destitución circulaban desde principios de agosto. Bueno, eso no es de extrañar. Después de todo, un general así en el ejército ruso hay que buscarlo. Ustedes han cumplido con éxito todas las tareas asignadas. Han demostrado coraje, valentía y una excelente preparación. Alguien puede ser exitoso, pero definitivamente no Lapin. El general de los ocupantes se ha visto envuelto en numerosos escándalos sonados. En primer lugar, fracasó en la operación de Kharkov, fracasó en la defensa de Limán en su momento, y luego, cuando fue nombrado comandante del Grupo Norte, que incluye las agrupaciones de Belgorod, Kursk y Briansk, también fracasó en el nuevo intento de ofensiva en la operación de Kharkov, es decir, la dirección de Volchansk, la dirección hacia Lipsy. Todo esto fue planeado con las fuerzas del grupo de tropas de Belgorod. Tras la retirada de las tropas rusas, Lapin fue criticado por el jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov, quien calificó al general de incompetente, protegido por los altos mandos del Estado Mayor. Poco después, Lapin fue destituido. En enero de 2023, Lapin fue nombrado jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas rusas. En 2024, el general se convirtió en jefe del Distrito Militar de Leningrado y del Grupo Sever, que fue formado sobre su base. Fue entonces cuando Lapin sufrió una humillación en la dirección de Kursk. En cuestión de días e incluso en poco más de una semana, las fuerzas de defensa de Ucrania ampliaron la zona de control en la región de Kursk a más de 1.000 kilómetros cuadrados. Fue un fracaso colosal de la defensa de la región de Kursk y una desorganización total de todo el grupo de tropas Sever. Luego, las tropas rusas necesitaron muchos meses para estabilizar la situación, pasar a la contraofensiva y, una vez más, la contraofensiva del general Lapin no tuvo éxito. Su agrupación sufrió pérdidas gravísimas, hasta el punto de que tuvieron que recurrir a Corea del Norte en busca de ayuda, es decir, una solicitud humillante. Lapin intentó corregir la situación. Quería impresionar a la dirección con la operación Tubería, en la que los militares rusos intentaron acercarse a Sudza siguiendo el gasoducto. Cuéntenme, muchachos, ¿dónde estamos en la tubería? ¿A dónde nos lleva hacia Sudza? Nunca lo habría imaginado, 12 kilómetros por la tubería y no se mete agua. Ajna, ¿qué dices, hermano? La traje. Así es como vamos avanzando. Solo que es un hecho conocido que los rusos no fueron a ningún lado y se quedaron en la tubería. Parte de los militares se asfixiaron y a otros participantes los eliminaron las Fuerzas Armadas de Ucrania. El caso es que la operación Tubería en sí misma carecía totalmente de sentido en toda la extensión de la palabra. Ya en ese momento las fuerzas de defensa de Ucrania estaban librando combates de retaguardia, es decir, se retiraban de la región de Kursk y de la propia Sudza. Lapin organizó la operación Potok para impresionar al liderazgo político-militar, mostrar su importancia y utilidad. Pero en realidad, esta operación fue absolutamente inútil, ya que Sudza en ese momento ya estaba siendo abandonada por las fuerzas de defensa de Ucrania, que se retiraban a posiciones más ventajosas. A pesar del evidente fracaso de la operación, la propaganda del Kremlin insistía en su éxito, lo que elevó un poco la popularidad de Lapin y le confiaron la tarea de formar una zona de amortiguamiento en la región de Sumy. Al inicio de la operación en Sumy, en 2025, Lapin contaba con un grupo en Kursk, que era el doble de grande que el grupo de Belverenka en 2004. Como resultado, el general Lapin, en 3 meses de la operación en Sumy,
capturó la misma superficie que en Charkov se había capturado en mayo de 2024 en solo un mes. Es decir, con un grupo 2 veces mayor, capturó un territorio en un plazo 3 veces más largo, igual al que se había capturado en Charkov. En otras palabras, esto es un fracaso absoluto. Pero esta aún está lejos de ser toda la lista de éxitos del general ruso. Solo hasta ese momento, al parecer, nadie le prestaba atención a la PIN o tal vez intentaban aún darle una oportunidad para corregir la situación. Durante todos estos fracasos, la PIN incluso fue condecorado. En la dirigencia político-militar rusa no es habitual despedir de manera rápida, tajante y vergonzosa a los generales que han fracasado y se han deshonrado. Este proceso es muy lento. Esto está relacionado incluso con el propio perfil psicológico de Putin. A él no le gusta mostrar fracasos, no le gusta demostrar derrotas. Y precisamente castigar públicamente a un general fracasado es también una demostración de la incapacidad y la ineptitud profesional del propio ejército ruso. Ahora, Lapan ha sido trasladado al cargo de asistente del presidente de Tartaristán. Solo queda ver cuánto tiempo se mantendrá allí. Esta es la noticia. Solo escuchen. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania capturaron el primer burro de transporte militar ruso. En la red apareció este video. En las imágenes se puede ver a un soldado ucraniano llevando por la carretera a un burro vivo. El autor de la publicación asegura que el burro es un trofeo y que antes era utilizado por los ocupantes para transportar cargas. Así es la dura tecnología del segundo ejército más grande del mundo. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, denle like a este video para apoyar lo que hacemos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los próximos episodios. ¡Nos vemos!